queridos hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Gusto de saludarles, familia de fe, hermanos de batalla, que Dios les siga guardando. Damos gracias a Dios porque una vez más podemos estar reunidos para seguir con el estudio de la palabra del Señor. En el estudio anterior y los estudios anteriores, creo que son 4 ya que llevamos, acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor porque a través de su palabra nos instruye, nos consuela, nos da ánimo, nos da esperanza para nuestras vidas, para lo que viene. Estamos viendo como ancla la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y estamos en la carta de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al 18. Así que, como ya lo hicimos la vez anterior, esto va a ser un estudio de observación. Cerramos un perímetro, que es perímetro a estudio, va a ser Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Lo dividimos en 3 partes. El estudio pasado estudiamos del versículo 13 a 14, que fue el primer perímetro que cerramos, y estudiamos de una forma de observación y nos gozamos en la palabra del Señor. La segunda parte ya entramos al segundo perímetro, versículo del 15 al 17. Para que lo anotes, hermano, es importante que antes de empezar el estudio tengas tu Biblia a mano. Yo tengo la Reina Valera al 60, pero trata de trabajar con esta, si no, la que tengas, hermano, te va a servir igual. Es importante que la tengas porque es un estudio con Biblia en mano. Así que yo te animo a que vayas a buscar una Biblia, te pongas cómodo, te abrigues, te hagas un tecito. Yo aquí tengo mi termito para ir tomando agüita calentita, que me gusta tomar con té y limón. Así que acomódate y ya vamos a empezar. Como te digo, le damos gracias al Señor por su palabra. La palabra es inerrante, no tiene errores ni se contradice. La palabra es inspirada por el Señor. Así que y es lumbrera en nuestro camino, así que damos gracias a Dios que el Señor nos guía a través de su palabra en estos tiempos. Hermanos míos, como les digo, ya estudiamos el primer perímetro de Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 14. Ahora vamos a estudiar el segundo perímetro, Primera de Tesalonicenses, del 15 al 17. Pero antes vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor porque nos tiene acá reunidos. Inclinemos nuestro rostro, hermano. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque, Dios mío, a pesar de todas las cosas que están pasando, del dolor que estamos viviendo, sufriendo en este tiempo de virus, de pandemia, Señor, sabemos que tú estás con nosotros, como dice tu palabra, todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos, Señor, que nuestras vidas están en tus manos. Tú, Señor amado, tienes anotado y y sabes el día que nosotros vamos a partir de esta tierra. Así lo dice tu palabra, el día que nacimos, el día que vamos a partir está en tus manos, Señor. Lo único que hacemos ahora a través de tu palabra es darte la gloria, la honra y la alabanza porque nos mantienes firmes en la fe, firmes en la roca que es Cristo, Señor amado, y eso nos da un motivo de esperanza. Señor, tu palabra nos enseñaba que los que no te conocen no tienen esperanza, Señor, pero nosotros tenemos esperanza y nos gozamos en eso. Padre, que pase lo que pase, estamos en tus manos, Señor. Tú tienes el control de todas las cosas. En el nombre de Jesús, Padre amado y poderoso. Amén. Gracias. Bueno, hermanos, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la vez pasada, del primer perímetro, que era de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 14, y vimos que esta carta fue escrita para la iglesia de Tesalónica. Vimos que, no sé si se acuerdan, que habían varios personajes involucrados, que contamos 8: Pablo, Timoteo, Silvano, el Señor Jesucristo, los que duermen, los sin esperanza, Jesús y Dios. Habían 8 hermanos y empezamos a estudiar cada uno de ellos. Vimos las intenciones de las personas que hicieron la carta, que era para animar,
a los creyentes a la intención consolarlos, para instruirlos y para dar esperanza. El propósito de la carta también es para que ellos salieran de la ignorancia, porque ellos no sabían lo que iba a pasar. Ellos estaban tristes, preocupados porque ellos estaban esperando la venida del Señor. Entonces, mientras esperaban, empezaron a morir los hermanos. Entonces había dudas, mucha incertidumbre. Y el Señor los consoló a través de estas personas, de estos siervos del Señor. Vimos que la condición de los paganos no tienen esperanza. Por eso tenemos que ser misericordiosos con ellos. Yo hace poco, cuando fuimos al hospital, vimos mucha gente llorando, pero desconsoladamente, y se me venía esta palabra a la memoria, que ellos no tienen esperanza. Y me dio mucha pena, y traté igual de consolarlos, pero sabiendo de que ellos no tienen esperanza, pero el Señor es misericordioso igual. Así que, hermanos, las personas que no conocen al Señor no tienen esperanza. Vimos que los autores con los receptores tenían una común fe. La palabra nos dice qué es lo que pasó con el Señor y qué hará Dios con los creyentes en Jesús. Vimos que se expresaban emociones, preocupación de Pablo, la preocupación de los hermanos de Tesalónica, la desesperanza de los que no tienen al Señor, tristeza. Vimos también el argumento, que había un argumento del relato, que el apóstol Pablo le dice que no estén tristes y les da el argumento. Porque Dios, así como resucitó a Jesucristo, resucitará a los que creen en el Señor y a los que duermen en su segunda venida. Vimos que a través de la doctrina Pablo consoló a la iglesia. Por eso es importante la doctrina, estudiar la palabra del Señor. Vimos que la doctrina produce consuelo. Vimos causas y efectos. Una causa, que la doctrina causa consuelo, que el Señor Jesucristo murió y Dios lo resucitó, y que también así resucitarán. Son causas y efectos. Vimos un orden cronológico. Jesús murió, resucitó, y así resucitarán los que creen en Él. Me recuerdo cuando el Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que aunque esté muerto, yo lo resucitaré. Amén. Dice, acciones. Pablo consuela, una acción, Pablo consuela. Jesucristo murió y resucitó, y Dios traerá con Jesús a los que durmieron con el Señor, y a los que estén vivos cuando el Señor venga. Vimos también que había una palabra que se repetía varias veces, que era duermen, los que duermen, que viene de la palabra coimao o koinomenon, y también vimos eso y nos gozamos viendo que esa palabra se ocupa exclusivamente para los que mueren en Cristo. Así que es motivo de gozo, ¿no? Esto. Vimos la aplicación. Vimos también que el género literario es una carta epistólica, una epístola, una carta paulina, una carta escatológica y una carta pastoral. Porque aunque es escatológica, es pastoral. Y también va de la línea, dentro de la línea teológica de escatología, está en la línea de teología individual, porque habla de lo que va a pasar con nosotros, con los creyentes en Cristo. Y vimos lo que aprendimos. ¿Qué aprendimos de lo que vimos en el versículo 13 y 14? Que vimos tres cosas. Y número 1 era que la muerte no es el fin de la vida para los cristianos. Número 2, los cuerpos de los creyentes duermen y nuestro espíritu está con el Señor, basándose en lo que le dijo el Señor al ladrón de la cruz, que él iba a estar con el Señor con ese día. Vemos que los impíos que no conocen al Señor no tienen esperanza. Aprendimos eso, y aprendimos también que así como Dios resucitó a Cristo, también resucitará a los que creen en Él. Vimos que la base de la resurrección de los creyentes es la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es un pequeño recordatorio de la clase anterior. Ahora, hermanos, vamos a ver el segundo perímetro, que es del versículo 15 al 17. Son 3 perímetros, igual, pero es el segundo, del 15 al 17. Hermanos, también cabe destacar de que este modelo de estudio
lo adquirí de un pastor amigo que se llama Daniel Vázquez, y es un pastor que ocupa este método de observación. Y bueno, como vemos, es muy lindo porque es solamente la escritura, solo lo que la palabra dice, no es otra cosa, no es algo de la cosecha de nosotros o que nosotros queramos eh, meter a algo, no, es solamente la escritura. El Señor levantó maestros dentro de su cuerpo, de su iglesia, y debemos de aprender de ellos, debemos tomar su ejemplo. Un ejemplo práctico que les puedo decir de esto es, por ejemplo, yo ahora estoy en estos tiempos de pandemia, me he puesto a cocinar y he cocinado bien rico porque estoy siguiendo a un chef. Entonces, a través de este chef he aprendido muchas cosas y técnicas de cocina, así que y me quedan muy ricas las comidas. Entonces, por eso lo llevo al ejemplo de la iglesia. El Señor también levantó maestros, gente que sabe, nosotros tenemos que aprender de ellos. Así que, hermanos, cuando esto pase, si el Señor lo permite, les voy a cocinar algo rico, así que esténse preparando. Bueno, hermanos, ya vamos a pasar a la segunda perímetro, que es del 15 al 18, y como ya tenemos nuestra Biblia en la mano, acá lo vamos a leer. Dice así: Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 18. Dice, lo leo: Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Porque el Señor, el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué maravillosa la palabra del Señor, qué hermosa, hermano. Hermanos míos, le pusimos por título a este segundo perímetro: ¿Cómo será la resurrección de los que duermen en Cristo? ¿Cómo será la resurrección de los que duermen en Cristo? La primera parte de los dos párrafos es Pablo consuela a la iglesia con la doctrina de la resurrección. Es el primer perímetro. El segundo perímetro es ¿cómo será la resurrección de los que duermen en Cristo? También vamos a seguir en adelante con observación. Vamos a observar. Y vamos a leerlo nuevamente. Por lo cual os decimos esto, palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a ver los personajes que hay nombrados. El primer personaje es Cristo. El segundo personaje es Pablo, Silas, Timoteo, los que estén vivos, los que duermen, el arcángel y Dios. Igual que la vez pasada, serían 8 personas: Pablo, Silas, Timoteo, Cristo, los que estén vivos, los que duermen, el arcángel y Dios. Las personas se nombran acá. 8 personas. Vamos a ver qué se dice de estos personajes, empezando por Cristo. Lo vamos a leer. Empezando por Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Amén. Vemos que lo que Pablo enseña fue dicho por el Señor Jesucristo. Miren, lo leemos de nuevo en el 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, lo que Pablo le va a decir a la iglesia es de parte del Señor. Es importante recalcar, hermanos, que dentro de los evangelios no se habla de este tema tan ordenadamente como lo dice Pablo.
Entonces, claro, nuestro Señor Jesucristo habló de ciertos temas que iba a venir por segunda vez y todo, pero no lo dice tan detallado como el apóstol Pablo. Entonces, las personas, bueno, los teólogos, se dicen, los eruditos en estos temas, dicen de que quizá el Señor le enseñó esto cuando Pablo estuvo en Damasco, cuando tuvo un encuentro con el Señor, Pablo. Y basándose en este versículo de Hechos 9 al 6, que dice: Pedro, levántate, entra en la ciudad. Perdón, pero no Pedro. Hechos 9, versículo 6 dice: Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que es preciso hacer. Bueno, hermanos, nosotros sabemos que nuestra fe está basada en Cristo, en la palabra del Señor, pero la palabra del Señor nos enseña de que nuestros fundamentos son los profetas y los apóstoles. Y el apóstol Pablo fue llamado el profeta a los gentiles. Por lo tanto, bueno, leyendo y escudriñando un poco, podríamos sacar la conclusión de que lo que dijo el apóstol Pablo en esta carta fue que el Señor mismo se lo dijo estando en Arabia, en Damasco, cuando lo instruyó ahí. Ahí se le va a decir lo que tenía que hacer, dice la palabra. Bueno, sigamos. Están los evangelios estos, y que posiblemente se lo haya dicho ahí en Arabia, en Damasco. ¿Qué se dice del Señor Jesucristo? Que volverá, que descenderá del cielo de forma visible, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Dice también que el Señor Jesucristo estará en el aire y que el Señor Jesucristo estará con nosotros para siempre. Eso es lo que habla en ese texto con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Leámoslo de nuevo. Miren: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y si estaremos con el Señor para siempre. Vamos a ver la otra parte, que ¿qué es lo que dicen estos versículos de los que estén vivos en la segunda venida? Veámoslos ahora. Uno dice que los que estén vivos no adelantarán a los que duermen, a los que están muertos en Cristo. 2, que seremos arrebatados después de que hayan resucitado los muertos en Cristo. Estamos viendo que dice la palabra de los que estén vivos cuando el Señor venga, en la segunda venida. Y 3, que estaremos con el Señor para siempre. Lo repito: ¿qué se dice de los que estén vivos en la segunda venida? Que dice la palabra que no adelantaremos a los que duermen, no adelantarán a los que duermen. 2, que seremos arrebatados después que hayan resucitado los muertos en Cristo. Y 3, que estaremos con el Señor para siempre. Amén. Sigamos. ¿Qué se dice de los creyentes que duermen, que están durmiendo? Que no se quedarán atrás en el rapto. Eso es lo que dice. Y ese es el tema por el cual los hermanos escribieron esta carta para Tesalónica, porque estaba ¿qué iba a pasar con ellos? Ese era el tema. Se dice también 2, que resucitarán en la segunda venida del Señor, cuando el Señor descienda. Que 3, que serán arrebatados juntos con los creyentes vivos en el aire. Seremos arrebatados con nuestros hermanos que resucitan. O si es que estamos, o quizás que seamos nosotros que el Señor nos resucite, o que estemos vivos cuando el Señor venga. Pero sea lo que pase, dice que los resucitados y los que estén vivos van a ser arrebatados juntos en el aire. 4, los resucitados y los creyentes vivos estarán juntos con el Señor para siempre. Dice la palabra. ¿Qué se dice del arcángel?
que sonará, se dice que sonará la voz de un arcángel. ¿Y qué se dice de Dios? Que el otro personaje también que está acá en la lista de personajes que está en estos versículos, que hará sonar una trompeta. No sé si te puedes imaginar eso, hermano, cuando pasen estas cosas y nos encontremos con nuestros seres queridos, van a ser resucitados primero. Así que, bueno, no sé si tú tienes algún ser querido que murió en Cristo. Cuando Él venga, lo vamos a ver, vamos a estar con nuestro ser querido y con el Señor. Y nos va a resucitar primero. Gloria a Dios por eso. Va a ser un evento, wow, lo que dice la palabra, porque dice que el Señor va a venir con voz de mando, con voz de arcángel. Se me viene a la mente cuando fue a resucitar a Lázaro y le gritó: Lázaro, levántate. Creo que va a ser así, algo potente cuando el Señor venga. Es importante hablar de esto porque han salido muchas películas sobre el arrebatamiento. No sé, yo he visto dos, creo, donde de repente están las personas en las calles caminando y queda la pura ropa, no sé si se han dado cuenta, queda la pura ropa y como que algo misterioso. O la película que sacó Nicolas Cage, que iban en el avión y fue el arrebatamiento y como que quedó la escoba y todo eso. Por aquí la palabra dice que cuando el Señor venga va a descender el Señor y va a venir con voz de mando, voz de arcángel. Entonces va a ser algo tronador, algo fuerte, algo poderoso que va a pasar. Y van a resucitar los muertos en Cristo y después nosotros los que estén resucitados y nosotros que quedamos, o si que quedamos, vamos a estar con el Señor en el aire. Y vamos a estar con Él para siempre, así que es una palabra maravillosa. Cosa de pensar que imaginarse. Bueno, hermanos, vamos a ver las acciones claves. Una de las acciones claves es que el Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es una de las acciones claves que nos dice la palabra. 2. Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Número 3. Que los que estemos vivos seremos arrebatados juntos con los que resucitaron en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y 4. Que estaremos para siempre con el Señor. Son acciones claves. Palabras claves. Esto depende de la versión que cada uno tenga. Afirmamos o decimos, en el versículo número 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Ese os decimos o afirmamos es una verdad absoluta. No es que hayan inventado algo, sino que fue una verdad absoluta que dijeron. Otra palabra clave, la número 12, es la venida del Señor. 3. Los que estemos vivos. 4. No precederemos. 5. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. 6. Descenderá del cielo. 7. Resucitarán primero. 8. Luego, esto indica tiempo, que va a pasar un acontecimiento y luego otra cosa. 10. Recibir al Señor en el aire. Y 11. Siempre. Son palabras claves. Orden lógico de los eventos que van a pasar. Que los que estén vivos no nos adelantaremos a los que duermen. 2. Que el Señor desciende. 3. La resurrección. 4. Después de la resurrección de los creyentes que están muertos, seremos arrebatados junto con los que están vivos. Primero los resucitados, después los que se van a juntar y van a ser juntamente van a ser subir con el Señor, a encontrarse con el Señor en el aire, como dice la palabra. Y la otra es que estaremos siempre con el Señor. Palabras que indican un énfasis en el texto. 1. No pereceremos a los que duermen. 2. Voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. 3. Resucitarán primero. 4. Luego. 5. Después.
6. Juntamente con ellos. 7. Siempre. Son palabras que indican énfasis en el texto. Bueno, hermano, ya estamos casi por concluir este hermoso estudio de observación. Viene la pregunta: ¿qué aprendimos? Aprendimos, son 3 cosas también, o pueden ser más cosas, pero son 3 cosas principales que nos enseña la palabra del Señor. Número 1, que cuando el Señor vuelva, van a haber creyentes vivos y creyentes muertos que duermen en Cristo. 2, que el Señor no se llevará a los creyentes vivos, sino que primero resucitará a los creyentes que murieron en Cristo. Ese era el tema, porque los tesalonicenses que estaban preocupados por eso. Pero lo que aprendimos es que el Señor primero va a resucitar a los que están muertos y después nos va a llevar a todos con Él. 3, que los creyentes vivos y los resucitados todos serán arrebatados a la misma vez para encontrarse con el Señor en el aire. Eso que nos enseña la palabra del Señor. ¿Cómo nutre todo esto nuestras creencias, nuestras certezas? ¿Cómo nutre todo esto? Número 1, que la autoridad es la palabra del Señor, como lo dicen los hermanos. Tomándonos de nuevo y leyendo el versículo 15, que dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No es algo de nosotros, no es algo que nosotros pensamos que va a ser así, sino que porque el Señor quiere que le enseñemos estas cosas. La autoridad es la palabra del Señor, y la autoridad y la palabra del Señor es la que nos consuela, la que nos instruye, la que nos hace salir de la ignorancia. La palabra del Señor es la lumbrera en nuestro camino, y es a través de ella que recibimos consolación. Bueno, aprendemos también que no hay un rapto secreto, ni misterioso ni silencioso, sino que va a ser algo visible. Vamos a ver al Señor cuando Él descienda, a descender del cielo, con voz de mando, voz de arcángel. Imagínense, hermano. Wow. Aprendemos también de que el rapto de los creyentes vivos y resucitados, que son reunidos una vez que el Señor desciende de los cielos y los llama con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Eso hemos aprendido en estos versículos del 15 al 18, hermanos. Espero que haya sido de bendición, que nos estemos gozando ya desde la Biblia, de la palabra. Como te digo, estas son una palabra pastoral, si bien es escatológica y una epístola, pero es pastoral, para que le diera consuelo a los creyentes de Tesalónica, y así nos trae consuelo a nosotros, porque yo creo que varios de nosotros tenemos personas amadas en Cristo que han partido. Así que imaginémonos, hermanos, ese evento, démosle gracias al Señor, tenemos esperanza, tenemos la palabra que nos guía, que nos consuela, tenemos a nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo que está habitando en nuestros corazones y en la tierra. El Señor trabaja a través de su Espíritu Santo, nos reconforta, nos da ánimo, nos da fuerza, nos consuela, nos instruye y nos da esperanza. Así que, hermanos, espero que este haya sido un estudio maravilloso. Sigamos estudiando la palabra del Señor. Te invito a que sigamos estudiando. Te invito también para que te unas los jueves con nosotros a orar. Hay mucho por qué orar. Te invito a orar por también los trabajos evangelísticos, el trabajo de evangelismo virtual que queremos hacer, que hemos tenido algunos pequeños inconvenientes para la ejecución, y oremos también por el trabajo que estamos haciendo en el hospital los días miércoles. Gracias a los hermanos hemos recibido varias ofrendas para el día miércoles estar trabajando en este lugar. Hemos recibido ofrendas en dinero, ofrenda en pan. Una hermana nos va a donar pan, una hermana que no es de nuestra iglesia nos va a donar el pan, y un hermano amado de nuestro grupo nos donó azúcar, té y café, y vasos también para ese día. Así que, hermanos, sigamos orando. Que Dios te bendiga, hermano, y vamos a orar antes de despedirnos, dándole gracias al Señor por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos consuelas, nos das ánimo, Señor, nos
nos da la fuerza para seguir adelante, Señor, pese a todas estas cosas que están pasando, de pandemia, de dolor, de muerte. Tu palabra nos da ánimo y esperanza, Señor. Danos la fuerza y la valentía para poder seguir predicando, para poder predicarnos, para poder preocuparnos de nuestro prójimo, Señor amado, porque tú nos mandaste, Señor, que teníamos que predicar el Evangelio y hacer discípulos por todo el mundo, Señor. Ayúdanos, Padre amado, pon en nosotros el querer como el hacer en cada situación que tú nos has mandado, Padre amado, para tu gloria, para glorificarte a ti, Señor amado. Úsanos para que muchas personas te puedan conocer, así como nosotros te conocemos a ti, Señor, por tu misericordia y a través de la predicación del Evangelio, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra y gracias por todo lo que nos das, y sobre todo por tu promesa que tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, que Dios te bendiga, Dios te guarde y estamos en contacto. Cuídate, Dios te guarde y Dios te bendiga, hermano. Chao.